Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional de hoy tiene por título A la manera de Dios. La palabra de Dios está llena de historias que enriquecen nuestras vidas, historias maravillosas que nos bendicen. Y hoy en esta mañana quisiera que veamos en Segunda Reyes capítulo 5 versículo 1 esta historia, la de Naamán, ¿no? Que la contamos en distintas actividades, ¿no? Dice que Naamán, general del ejército, rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Este hombre era valeroso en extremos, pero tenía algo delicado, algo grave, ¿no? Que era la lepra. Este hombre, Naamán, general del ejército de Siria, debajo de ese uniforme militar, estaba lleno de condecoraciones, de insignias, pero este hombre tenía lepra, ¿no? La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable. Hoy se le llama Hasen. Seguramente ya tiene sus tratamientos, sus curas, pero en ese tiempo esta enfermedad te terminaba matando. Y no tan solo eso, sino que en el proceso te tenías que aislar porque era una enfermedad muy contagiosa. En Levíticos podemos ver que habían procesos en los cuales se sometían para poder sanar, pero terminaban de alguna manera aislados de su familia, las afueras de la ciudad. Cada vez que una persona se acercaba tenían que gritar inmundo, inmundo. Era una enfermedad incurable y la cual te terminaba matando y terminabas así aislado en tus últimos días, ¿no? Esta historia, la de Naamán, dice que tenía una sirvienta allí en su casa que había traído cautiva de Israel en una de las tantas veces que había peleado Siria contra Israel. Y cuando esta sirvienta escuchó, se enteró de que Naamán tenía lepra, le dijo a la esposa de Naamán que había un profeta en Israel que se llamaba Eliseo, y le dijo que si su esposo, o sea, mi señor, va a verlo, seguramente podría ser sano. Podemos decir en resumen que después de algunas cosas que pasaron por allí en el medio, Naamán organiza un viaje para ir a ver a Eliseo en busca de esa cura, ¿no? En busca de sanidad. Prepara allí su grupo, su comitiva, en la cual lo acompaña porque él era un hombre muy importante. Salieron para Israel y mientras iba en camino, seguramente se habrá imaginado o habrá pensado cómo iba a ser el encuentro con Eliseo, ¿no? Podemos decir que Naamán quizás pensó que, bueno, seguramente va a salir Eliseo, este hombre, a la puerta a recibirme, y cuando me reciba, yo le contaré mi problema y él alzará su mano y orará a su Dios, pondrá su mano en mi lugar donde estoy enfermo y seré sano. Seguramente algo así habrá pensado Naamán, esa idea se hizo este general del ejército, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Eliseo no salió a recibirlo. Mandó a uno de sus criados que saliera a la puerta y le dijo: Señor, el profeta dice que usted tiene que zambullirse 7 veces en el río Jordán y va a ser sano de su lepra. Y se fue adentro el criado. Dice la Biblia que Naamán se enfureció, se enojó muchísimo. Claro, no era acorde o no era lo que él se había imaginado, ¿no? Ni salió siquiera a recibirle este profeta Eliseo, solamente le mandó a través de su criado a zambullirse 7 veces en el río de Israel, que era el río Jordán. Y en su enojo dice Naamán que expresó cosas así como diciendo: pero ¿cómo puede ser que este hombre no salga a recibirme? Además manda a meterme a un río de acá de Israel. Habana y Farfar no son del río de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Si me baño en ese río, ¿no quedaré limpio también? Y empezó a enojarse, ¿no? Empezó a enfurecerse, pero uno de sus criados lo ayuda a reflexionar, ¿no? Uno de sus criados que lo había acompañado le dijo: Señor, mira, si el profeta hubiera dicho algo mucho más difícil, usted no lo hubiera hecho. Simplemente le dijo que se meta en el río y que pueda zambullirse 7 veces y va a ser sano. Así los criados le ayudaron a reflexionar. No era a la manera que Naamán había pensado o tenía planeado, pero a raíz de que él anhelaba ser sano, se sometió a lo que dijo el profeta, y en cuestión de que se zambulló 6 veces y a la séptima zambullida dice que salió del río completamente sano. Un milagro había ocurrido, algo extraordinario había pasado y que solo Dios lo podía lograr, ¿no?
no solo dice que se sanó, sino que también conoció a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros conocemos, ¿no? Dice que reconoció al Dios de Israel como el Dios de todos los dioses. Dios ha determinado bendecir mi vida, ha determinado bendecir tu vida, pero hay un detalle, ¿no? Bendecir a la manera de Él, según la voluntad de Él, a la manera de Dios. Si nos pusiéramos a pensar, si Naamán no hubiera aceptado esa manera, se hubiera vuelto seguro allí a Siria, con la lepra, con la piel enferma, y seguramente hubiera muerto enfermo, ¿no? Pero Naamán, gracias a la ayuda de su criado, reflexionó y alcanzó ese milagro, ¿no? Dios en esta mañana tiene preparado un milagro para vos y seguramente quiere bendecirte y quiere bendecir también la mía, ¿no? Y una de esas bendiciones ya la tenemos como hijo de Dios, ¿no? Él ha preparado a su Hijo, en la cual mandó a morir en este mundo, en la cruz del Calvario, a favor de cada uno de nosotros. Juan 3:16 dice que nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizás no tengamos un río, quizás no tengamos que zambullirnos 7 veces, pero Él dice que creamos y vamos a ser salvos. ¿Sí? Si no tienes a Cristo en tu corazón, si lo estás escuchando a través de las redes, Él en esta mañana quiere que le acepte al Señor Jesús como tu Salvador. Y si nosotros como hijos de Dios, Él quiere bendecirnos en esta mañana, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Al igual que en Naamán quizás nos sentimos identificados, ¿no? Luchamos con eso. Seguramente decimos que quizás hay otra forma, quizás hay otra manera, quizás empezamos a renegar, ¿no? Y queremos resolver las cosas a nuestra manera, pero Dios en su voluntad, a la manera de Dios, Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Qué difícil para cada uno de nosotros ese desafío de aceptar, ¿no? De someterse a la voluntad de Dios, de someterse a la manera de Dios. Durante la mañana, mientras estábamos en la cena del Señor, en la cual hacíamos memoria, ¿no? La muerte de Jesús, su resurrección, el monte Calvario, cuando Jesús fue crucificado, podemos recordar que allí había 3 cruces, ¿no? Uno a la derecha y el otro a la izquierda, y habían 2 personas allí, ¿no? 2 malhechores. En el mismo momento en el cual fue crucificado Jesús, uno de sus costados, uno de los malhechores le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas a ti y nos salvas a cada uno de nosotros? Y del otro lado le dice: ¿por qué hablas así? Nosotros somos malhechores, merecíamos estar acá, pero él no hizo nada, no hizo nada malo. Y dice que en ese momento este malhechor le dijo a Jesús, de alguna manera reflexionó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese malhechor lo reconoció como rey y creyó en el Hijo de Dios, y dice que Jesucristo expresó, como lo vemos allí en el libro de Lucas, expresó de que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre murió, pero se fue ese mismo momento a la presencia de Dios. En este último momento de su vida obtuvo el milagro, pero no a la manera que él quería, sino a la manera de Dios. Cada uno seguramente estamos pasando por distintas circunstancias, distintas pruebas, pero déjame recordarte en esta mañana que Dios te quiere bendecir, te quiere seguramente ayudar, pero no a la manera que nosotros queremos, sino a la manera de Dios, ¿sí? Que en esta mañana esta pequeña historia de la historia de Naamán nos ayude a reflexionar que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino
a la manera de Dios. Naamán quería ser sanado a su manera o quería recibir una bendición a su manera, y nos enseña que no es a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios, a la voluntad de Dios. Que le sea de bendición.